Bueno, vamos a comenzar. Quiero compartir algo en esta tarde. Quiero hablar de algo que es muy importante para un cristiano. Saber, entender lo que cuesta seguir a Cristo. ¿Cuánto cuesta? Si en algún momento nos ponemos a pensar, cuando comenzamos en este camino, muchas veces el Señor nos llama y en la emoción, en el primer amor, tomamos decisiones y en el camino cometemos muchos errores, todos en general. Pero lo importante aquí es que podamos entender lo que cuesta seguir a Cristo. Seguir no es lo mismo que servir. Servir, todo lo podemos servir. De una manera u otra, podemos servir al Señor. Y pensando me he dado cuenta de que no es lo mismo servir que seguir, porque todos le podemos servir al Señor. De una manera u otra, como dije recién, le podemos servir. Pero seguirle a Cristo, seguir es al Maestro. Y acá nos habla una palabra que está en Lucas, capítulo 14, versículo 25, nos habla lo que cuesta seguir. ¿Qué tenemos que hacer para seguir al Maestro? ¿Qué cosas tenemos que renunciar? ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿De qué nos tenemos que despojar para seguir al Señor? Dice que acá iban grandes multitudes, lo seguían porque veían realmente lo que Cristo hacía. Los milagros, sanidades. El Señor tenía que hacer milagros porque comenzaba algo nuevo en ese entonces. Las buenas nuevas, las buenas noticias que el Señor traía a este mundo. Iban grandes multitudes atrás de él, pero en un momento él se para y les habla y les dice lo siguiente: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. O sea, está hablando de un discipulado. Ser un discípulo es un seguidor de un profeta, de un maestro. Yo he visto en el deporte muchos discípulos que han seguido a su maestro y han hecho, y todos aquellos que han seguido han logrado, porque se han esmerado en seguir, en aprender, en esforzarse. Y yo creo que esto es algo más que un deporte, que algo normal en esta vida. Esto es algo sobrenatural. Seguirlo al Maestro, a Jesús, no era fácil. En un momento nosotros podemos ver que los 70 que Él los había convocado, cuando les dijo lo que tenían que hacer, se volvieron atrás. Y aún los mismos discípulos, los 12, también sintieron el peso. Y también cuestionaron, no era fácil. Y yo creo que también para nosotros es algo difícil. No es imposible, pero tampoco es fácil. Yo creo que con Cristo todo lo podemos. Pero debemos ser conscientes de lo que nosotros, o de la decisión que tomamos. Yo he visto muchos cristianos en mi caminar, en este camino, que se han vuelto atrás, y Dios nos ayude a los que estamos aún todavía firmes, poder seguir, porque la palabra me enseña: el que se crea estar firme, cuide que no caiga. Entonces nosotros acá primeramente la palabra dice lo que cuesta seguir a Jesús y lo que queremos ser nosotros. ¿Qué queremos ser? ¿Un cristiano mediocre? ¿Queremos ser un simple oyente?
o realmente queremos ser ese discípulo del Señor. Y para ser discípulo tenemos que dejar todas estas cosas. Padre, madre, como hizo Eliseo, como hicieron los discípulos, tuvieron que dejar como hizo Moisés, tuvieron que dejar muchas cosas, despojarse. No sé cuánto lo entendían, pero tomaron la decisión y tal vez en el camino, en el andar, entendieron realmente lo que era un discipulado, ser un discípulo, porque no lo entendemos de buenas a primeras, nos cuesta entender. El mismo Señor le dijo a Pedro, Pedro, tú no entiendes ahora, más adelante vas a entender. Y eso es verdad, yo llevo muchos años en este camino y creo que aún todavía no termino de entender muchas cosas, mayormente cuando hay pruebas, cuando hay luchas y cuando tenemos que hacer, cuando en este caso nos dicen que tenemos que aborrecer a nuestro padre, a nuestra madre. O sea, yo creo que la palabra tenemos que interpretarla. La palabra me enseña, honra a tu padre y a tu madre. Y que la esposa debe estar sujeta al marido y el esposo debe amar a su esposa. O sea, que pareciera como que se contradijera la palabra, pero en realidad no es así. Creo que la palabra me enseña de que tengo que amar menos, como dice en el primer mandamiento, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Por sobre todas las cosas. Yo creo que esto es lo que se refiere el Señor de aborrecer. O sea, poner en primer lugar a Dios y obedecer a Dios. Y para ser discípulo del Señor, tenemos que lograr esto. Poner en primer lugar, como lo hizo el apóstol Pedro, dejó su barca, dejó su padre y siguió, dejó a su esposa, cosa que después volvió y retomó su vida con su esposa y siguieron ambos. Lo que el Señor nos hace entender es que tenemos que poner en primer lugar a Dios. Y cuando sea necesario de servirle a Dios, tenemos que hacerlo. Primero tiene que estar Él. Primero tiene que estar el Señor. Y luego dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. O sea, cargar con la cruz. Eso es otra parte. Donde nosotros tenemos que sufrir persecuciones, tenemos que ser humildes, tenemos que ser humillados muchas veces, maltratados, perseguidos, o sea, como fue el Maestro, como fue nuestro Señor Jesucristo. O sea, tenemos que soportar las aflicciones, porque es necesario que después de muchas tribulaciones entremos en el reino de los cielos. O sea, así como tenemos que negarnos al mundo, también tenemos que negarnos a falsas doctrinas, a mandamientos de hombres, a someternos a Dios, a hacer lo que la palabra nos dice. Porque la palabra nos enseña, en un momento el Señor dice que para ser discípulos del Señor, tenemos que poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. Y el que quiera hacer la voluntad de Dios, sabrá si la doctrina es de Dios. Entonces nosotros tenemos que ver, como dice el apóstol, que no nos dejemos llevar por diversas doctrinas. Y hoy hay innumerables cantidades de doctrinas, mandamientos de hombres. Hoy podemos ver de todo, como en el mundo, también en la iglesia. Y hay grandes confusiones hoy. Entonces nosotros la palabra nos dice, como dice el apóstol Pablo, que dice que lleva la muerte de Cristo por todos los lugares donde Él va. Él predica a un Cristo crucificado. Él lleva las marcas de Jesús en su cuerpo. Ese es cargar con la cruz. A través de las obras, a través de negarse a sí mismo para hacer la voluntad del Señor. Y acá nos enseña algo más, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabar? O sea, cuando hemos alcanzado a comprender al poco andar, tenemos que meditar, tenemos que pensar, porque tenemos que llegar hasta el final.
La carrera no es del más ligero, sino de aquel que llega. El que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. O sea, tengo que tomar conciencia. Y ya cuando logramos entender, nos aferramos a su palabra, nos aferramos al Evangelio, nos aferramos al Señor y debemos ser, como dice en Apocalipsis, sé fiel hasta la muerte. Tenemos que ser fiel hasta la muerte, entonces lograremos la corona de la vida. O sea, tenemos que pensar, a medida que pasa el tiempo, las pruebas a veces comienzan a ser más fuertes, los embates comienzan a ser más fuertes, el enemigo se levanta con más fuerza, tratando de derribarnos, de hacernos retroceder, con muchas artimañas que tiene el enemigo. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes en el camino del Señor. Dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10.000 al que viene contra él con 20.000? O sea, eso me está enseñando que yo tengo que ver, tengo que pensar. A veces puede venir el enemigo como un río, como a veces nos toca pasar. Y tenemos que ver cómo le vamos a hacer frente. Entonces yo creo que ahí, donde el Señor nos enseña, su Espíritu está para fortalecernos. Dice que, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu intercede por nosotros, conforme a nuestra necesidad. Y todo lo que pidamos conforme a la voluntad de Dios, Él lo hará, pero conforme a su voluntad, no conforme a mi necesidad y a lo que yo estoy viviendo. Porque yo puedo mirar una necesidad que tengo, pero tal vez no es lo que realmente yo necesito. Quizás yo necesito otra cosa que me es más urgente, pero eso lo sabe el Espíritu, eso lo sabe Dios, y Él intercede ante el Padre. Entonces nosotros tenemos que mirar lo que podemos perder, el gasto que se puede originar para seguir a Cristo, para seguir al Señor. ¿Cuánto cuesta seguir a Cristo? ¿Cuánto tenemos que despojarnos? ¿Qué cosa tenemos que dejar? ¿Qué cosa tenemos que abandonar para poder seguirle al Señor? Yo creo que tenemos que ver bien. No podemos dejarnos llevar por diversas doctrinas, que hoy hay innumerables de doctrinas, muchísimas doctrinas, mandamientos de hombre, serán herejías destructoras. Hay un montón de cosas en la cual nosotros nos vamos a encontrar y eso cuesta. Eso es lo que cuesta. Seguir al Maestro. Yo tengo que seguirlo. Yo tengo que seguir sus pisadas. La palabra está basada en los profetas y en los apóstoles. O sea, yo me tengo que ver, ese es el espejo en el cual yo me tengo que ver. La palabra de Dios. La palabra de Dios me dice en Pedro, hacéis bien en estar atentos en la palabra profética más segura, que alumbra como antorcha. El enemigo siempre nos va a tratar de amedrentar, de confundir, de hacernos retroceder, de que dejemos el camino de Dios. Hasta a veces nos puede... La mente es un taller de Satanás. Es donde él trabaja, es un campo donde él tira sus dardos de fuego y ahí es donde tenemos que soportar, donde tenemos que vencer. Por eso es lo que cuesta seguir a Cristo. Cuesta mucho, pero vale la pena. Porque al final, donde lleguemos, al final de nuestros días, recibiremos la corona. Y al final de los tiempos hay una corona para todos aquellos que han logrado llegar. Que Dios nos ayude, que Dios nos fortalezca para poder lograr lo que decía, aquel que no aborrece padre, madre, hermanos y aún su propia vida, no puede ser discípulo. Si no logramos eso, no vamos a poder ser sus discípulos del Señor. Son muchos llamados, pocos escogidos. Los discípulos. Y el que no se niegue a sí mismo y cargue con la cruz, no puede ser mi discípulo. O sea que
Acá tenemos 3 puntos importantes para poder ser discípulos. Si no hemos logrado con eso, no podremos ser discípulos del Señor. Simplemente vamos a ser oyentes, miembros de la iglesia, o vamos a emprender algo y vamos a decaer, vamos a perder, porque realmente no estamos fundados en la roca que es Cristo. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y al final nos habla, cuando dice, así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. O sea, si no renunciamos a todo lo que poseemos, sean bienes materiales, y acá incluye todo, todo. No es que vamos a dejar a nuestras esposas, no es que vamos a dejar a nuestros hijos, vamos a hacer lo que tenemos que hacer, pero siempre poniendo en primer lugar al Maestro, al Señor. Él es el que nos va a dar la fuerza, Él es el que nos va a fortalecer a través de su Espíritu, porque Él tomará de lo mío, dice el Señor. El Espíritu tomará del Maestro. Y Él es el que está con nosotros, el que convence al mundo de pecado cuando cometemos errores, cuando nos equivocamos. Él nos convence y nos anima, nos exhorta, nos fortalece, nos revela, nos hace ver, nos anima su Espíritu que está con nosotros. Pero para eso hay requisitos. No es fácil el camino del Señor. Hay mandamientos que tenemos que cumplir y eso es del principio de la creación, del principio y mayormente en la ley de Moisés y así a través de los profetas. Dios nos ha hablado, Dios habló al hombre, Dios habló a la humanidad. En muchas oportunidades Dios tuvo que disciplinar, castigar y hasta destruir por la desobediencia del hombre. Pero hoy está el Espíritu con nosotros, el Espíritu Santo, el que nos revela. Y yo creo que esto es algo fundamental, es despojarnos del viejo hombre. Y la única manera, la única manera que podemos lograr es cuando nacemos de nuevo. El hombre de Dios verdadero, el que es discípulo de Dios como los discípulos, tuvieron que nacer de nuevo. Nacer del agua y del espíritu. Crucificar al viejo hombre. Crucificar al viejo hombre. Entonces, nacer de nuevo, porque nosotros heredamos algo del viejo hombre, del hombre caído, heredamos de Adán. Hemos heredado, aunque no hayamos estado en ese momento, hemos heredado de esa naturaleza pecaminosa. Pero también cuando vino Cristo, hemos heredado la gracia, el regalo de Él. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que tomar una determinación. Yo conozco muchos hombres de Dios, muchas mujeres de Dios. He tratado con muchos cristianos. Llevo muchos años como pastor. Me ha tocado caminar por lugares, caminos desconocidos, pruebas y luchas que yo muchas veces no estuve preparado, pero gracias al Señor pude soportar. Despojarnos es renunciar a todo lo que posee para poder ser discípulo del Señor. Como dije al principio, no es lo mismo un miembro, un obrero, un colaborador, a ser un discípulo que realmente se despoje de todo y lo siga al Maestro. Dejar, porque acá habla de renunciar a cosas en esta vida. Y pasamos a ser esos discípulos del Señor, como fueron los discípulos, aquellos que escribieron el Evangelio. Escribieron no con tinta solamente, sino con sangre. Fueron decapitados, fueron crucificados, fueron aserrados, fueron perseguidos, pero eran llamados, escogidos por el Señor con un propósito. Por eso
Le doy gracias a Dios, he pasado por muchas cosas, he sufrido pérdidas, me refiero a lo material, y hoy sigo en esta lucha y seguiré hasta el final con la ayuda del Señor. Y seguiré predicando porque considero que Dios me ha escogido para que sea un discípulo. Y hablo de esto porque en realidad más bien me ha despojado Él de todas las cosas para seguirlo a Él y para hacer su voluntad. Porque no todo el que me llama Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El discípulo se esfuerza para hacer la voluntad de Dios, se niega a sí mismo, carga con la cruz, se despoja de cosas y lucha para seguir las pisadas de su maestro. Y así como ha habido discípulos en aquella época, también lo hay hoy en el mundo. Hay hombres verdaderos. No sé si tanto, cuánto, no lo sé, pero sí sé que lo hay. Y ojalá podamos ser eso, ese discípulo del Señor, que podamos luchar, que podamos pelear la buena batalla de la fe, negarnos a nosotros mismos, negarnos a este mundo, despojarnos de ese viejo hombre de pecado y nacer de nuevo del Espíritu. Así que Dios nos ayude a que podamos lograr a poner en primer lugar a Dios. Creo que eso es lo que nos pide Dios. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Eso es un discípulo. Amar a Dios por sobre todas las cosas, de sus seres queridos, de la familia, de esposa, de madre, hijos y aún nuestra propia vida. Es despojarnos. Es amar y poner en primer lugar y al Señor. Y poner en primer lugar al Señor significa que tengo que estar en todo tiempo a su servicio. Dios los bendiga en esta noche. Dios los bendiga grandemente a todos.